¿Quién es? Soy yo, abuelita. Soy el... No, soy Caperucita. Eres tú, lobo feroz. ¿Por qué me interrumpes? Estoy escuchando Promo Estéreo. Ay, perdona, abuelita. Es que yo no tengo smartphone y mi programa favorito, el de Soñadores de Letras, ya va a empezar. Está bien, pasa. Pero no se te ocurra comerte el pastel que me trajo Caperucita. Gracias, abuelita. Promo Estéreo, donde la estrella es mi abuelita. No, lobo, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. Todo lo que puedas y sueñes hacer, comiénzalo. La audacia contiene en sí misma genio, poder y magia. Johann Wolfgang von Goethe. Muy buenas noches, estimados escuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo, si gustan bajar la app. Esta se encuentra en la Play Store de Google. Gracias a Eric, que está en la producción, a quien saludamos y sabemos que gracias a él este programa es posible. Por supuesto, muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores Thesaurus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Además, estaremos en comunicación con el maestro y escritor Rubén Compañ, con quien platicaremos de su nuevo libro Más allá de la oscuridad. En la música estamos escuchando Lieder número 5 de Alma Mahler, una gran pianista y compositora y editora austriaca. Estudió composición y antes de los 20 años ya había escrito más de 16 lieders. Los lieders son canciones, música para orquesta y un solista. La letra normalmente es un poema. Ella fue esposa de Gustav Mahler, a quien le dedicó algunas sinfonías, pero también fue quien le insistió que dejara la música, ya que él es quien debía trabajar y ella solo debía ser su compañera. Lamentablemente le hizo caso y dejó de componer, pero fue editora de música y apoyó a muchísimos artistas. Al fallecer Gustav Mahler tuvo amoríos con el pintor Oskar Kokoschka, quien le hizo un retrato famoso, La novia del viento. Se casó con el arquitecto Walter Gropius, posteriormente se divorció y se casó nuevamente con el escritor Franz Werfel, a quien apoyó bastante. Al final de su vida, ella escribió sus memorias, Mein Leben, en alemán Mi vida, pero se tradujo al inglés como And the Bridge is Love, y el puente es el amor. En las efemérides, un 25 de agosto de 1923 nace Álvaro Mutis, escritor y poeta colombiano. Su obra más conocida es 3 novelas donde aparece el personaje Macrol, el gaviero, aunque él es personaje de 7 novelas, también de Álvaro Mutis, por supuesto. 26 de agosto de 1849 nace Manuel Acuña, un gran poeta mexicano. Su poema más conocido es el Nocturno, que tiene otro poema también fenomenal, Ante un cadáver. 26 de agosto de 1904 nace Christopher Isherwood,
gran escritor británico. Su obra más conocida, Adiós a Berlín, que por cierto, esta obra fue la base del musical Cabaret. 26 de agosto de 1914 nace Jules Florencio Cortázar, mejor conocido como Julio Cortázar. De sus obras más conocidas, Rayuela. 27 de agosto de 1929 nace Ira Levin, compositor, dramaturgo y escritor estadounidense. De sus obras más conocidas, que han sido llevadas al cine, Los niños de Brasil, El bebé de Rosemary. Y un 28 de agosto de 1749 nace Johann Wolfgang von Goethe. Es el más importante, el más representativo e influyente escritor alemán, gran dramaturgo, poeta, novelista, filósofo, naturalista. También fue teólogo, botánico, jurista, crítico de arte, bibliotecario. Sin duda, un gran polímata. Él estudió Derecho en la Universidad de Leipzig. Goethe es para Alemania como Cervantes a España, o Shakespeare a Inglaterra. Su huella en el resto de los escritores alemanes es imposible de olvidar. Para darnos una idea de su importancia, el organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo lleva su nombre, el Instituto Goethe. Su obra más conocida también creo que sin duda es Fausto. Un 30 de agosto de 1797 nace Mary Wollstonecraft Godwin, mejor conocida como Mary Shelley, gran narradora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica. Su obra más conocida, por supuesto, Frankenstein o El moderno Prometeo. Y un 31 de agosto de 1908 nace William Sargant, escritor estadounidense de origen armenio. Escribió muchas novelas y cuentos. Su obra más conocida es Me llamo Aram. Amigos, estamos en contacto con el maestro y escritor Rubén Compañ. Muy buenas noches, Rubén. Un gusto que estés con nosotros. Un honor para nosotros poder platicar contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Realmente estoy muy emocionado de hablar el día de hoy de esta pequeña antología, libro, cajita que ustedes de seguro pronto van a conocer. Y pues muchísimas gracias por este espacio y a tus oyentes por prestarme un ratito de su tiempo para conocer un poquito de este trabajo. Bueno, primero... son como cuentos de miedo, o no sé si llamarle miedo. El título, Más allá de la oscuridad, está muy, muy interesante, muy sugestivo. Las imágenes sí como que dan un poco de miedo, pero hoy en día ya hay muchísimos libros de cuentos de miedo para niños, para todo el mundo. Hace poquito hablamos de Lovecraft, aquí en el programa hablamos de él, y bueno, es un miedo de otro mundo, pero este miedo, no sé si llamarle miedo, porque es simplemente algo desconocido. Son leyendas, historias que en todos los pueblos hay, ¿no? Claro, precisamente es algo chistoso porque las personas que lo empiezan a leer dicen, es que esto es fantástico, o es real, o es anécdotas, o qué es. Y yo lo que les digo es que pues realmente la idea de estas 6 historias es tomarlas desde distintas perspectivas, porque yo creo que la parte de ser mexicano es entender que nuestra literatura está
muy plagada de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Si nos vamos a la historia de nuestro país, empezamos desde la época prehispánica con los mitos. Entonces, en esta antología, por ejemplo, hay un mito que precisamente es totalmente rescatado desde esa esencia prehispánica. Viene una historia que habla sobre el virreinato y es tal cual un cuento que se popularizó mucho en los años 30, 40 en nuestro país y que de repente se perdió. Y vienen leyendas que son parte de nuestros estados, como por ejemplo viene la del bebé del puente, que es una leyenda que si ustedes van a Orizaba, Veracruz, y ahí hay un museo específico, el Museo de las Leyendas, y van a ver una estatua increíble sobre esta leyenda. Y yo me di cuenta que el terror no se puede enfrascar en un solo subgénero de la literatura, sino que tienen que convivir todos estos subgéneros para entender a veces un poquito, pues, lo simple y al mismo tiempo lo complejo que es ir más allá de la oscuridad, porque para nuestros antepasados la cosmovisión del mundo empieza en el caos, ¿no? Tenemos a Ometeo, Tometecutli y cómo van creando la vida en la tierra y todo empieza en la oscuridad, ¿no? Y conforme uno va leyendo cada una de estas historias, que insisto, hay mitos, leyendas, cuentos, anécdotas, cada una de ellas al final del día tiene en común eso, se desarrollan en la oscuridad y en eso que sucede más allá de la oscuridad, porque yo creo que a mí en vez de darme miedo, me da fascinación todo eso que está atrás y que nuestros ojos a veces no alcanzan a percibir, o que nuestros ojos a veces nos pueden jugar una pasada, o que nuestros ojos pueden darnos verdaderamente eso totalmente claro que nos es imposible de explicar. Entonces, realmente no busco que la gente tenga miedo, sino que disfrute la oscuridad. Ok, qué interesante esto de disfrutar la oscuridad, que en ocasiones es lo que nos da miedo, pero en otras nos da mucha tranquilidad. Efectivamente, sí. Realmente lo más bonito de la oscuridad a veces también es la tranquilidad, ¿no? Porque normalmente está oscuro cuando falla la luz eléctrica, ¿no? Que ya es muy raro. O sea, yo creo que estamos conviviendo constantemente con la luz. Nos gusta que todo esté iluminado, tener nuestras pantallas del celular al 100, nos gusta la luz. Ya ni siquiera necesitamos una lámpara, ¿no? Ya agarras tu celular, le pones en la lámpara y puedes ir caminando en la oscuridad. Pero pasa algo bien interesante. Recuerdo muy bien un paseo que tuve en Peña de Lobos y había un recorrido con una persona que era narradora de leyendas y nos dijo que íbamos a recorrer precisamente Peña de Lobos, pero en la oscuridad. Entonces, no llevábamos celulares, no llevábamos lámparas, no llevábamos nada. Y fue bien bonito ver cómo poco a poco los ojos se adaptan a esa oscuridad y cómo la luna al final del día te va alumbrando y cómo en medio de toda esa inmensidad hay ruidos increíbles de insectos, del aire. O sea, yo creo que a veces incluso olvidamos escuchar todas esas cosas. Escuchamos las motos, las patrullas, los claxons. Tenemos nuestra orquesta citadina cotidiana, ¿no? Te compran. Sí. Los tamales. Y yo creo que a veces la oscuridad también permite eso, escuchar cosas primitivas que hemos dejado de lado o escuchar cosas hermosas
que no son capaces de ser apreciadas cuando hay tanta luz. Sí, y ahorita que mencionaste todo esto de los insectos y todo tipo de animales que están en la oscuridad, eh, a lo mejor, o al menos en mi caso, el miedo a la oscuridad es por la falta de seguridad, entre comillas. Pero esta falta de seguridad para mí, para los animales nocturnos, es su seguridad. Claro. Bueno, pasando a otro tema. Esto que tú hiciste es algo interesantísimo. Viene de entrada en una cajita. Sí, es muy interesante esto porque cuando empecé a escribirlo, lo primero que tenía era muy complejo, muy complicado. Con Su participé en la antología que generaron con Folio Indómito de Constelaciones de la Lengua. Esta primera antología, ahí hay dos narraciones mías. Y ese es el estilo precisamente que tenía o sea, es un estilo sí mexicano, pero con un lenguaje rebuscado, complejo, y, y que buscaba generar atmósferas extremadamente densas, descriptivas y aberrantes. O sea, yo quería causarle miedo y aberración a la gente con esas historias. Y lo logré, ¿no? O sea, lo logré cuando, cuando salió y cuando me dieron las críticas, sí logré eso, pero me di cuenta que realmente esto causaba, en vez de un gusto por la oscuridad o por el terror, pues sí como que caer en todos esos clichés, ¿no? De las películas de terror, de los libros de terror que tienen que llevarte cada vez más al extremo. Y entonces deseché todo lo que había escrito, porque después de la antología ya había empezado a escribir este libro de Más allá de la oscuridad, lo deseché por completo y empecé a escribir, pero empecé a escribir algo que me causara felicidad, que me causara placer y que al mismo tiempo yo pudiera lograr que las personas sintieran esa felicidad, ese placer e incluso se pudieran unir al momento de leer esta antología. Inicialmente iba a ser un libro, se le presentó a diversas editoriales, pero pues ellos le veían poco futuro porque para ellos eran como esos libros que a veces salen de 40, 50 pesos de editorial X y Y, para no decir nombres, que se les hacían algo genéricos, pero yo sentía que en realidad lo que estaba sucediendo era que ellos querían o algo que verdaderamente fuera para niños o algo que verdaderamente fuera para adultos. Y yo no quiero escribir ni para niños ni para adultos, yo quiero escribir para todas las personas. Claro. Y eso terminó siendo un conflicto con muchas editoriales que no le vieron futuro. Entonces, una vez que me llegaron todas las cartas de no estamos interesados, pero muchas gracias por pensar en nosotros, me imaginé entonces cómo sería ese libro si yo lo pudiera hacer y causar una experiencia, ¿no? Entonces, me acordé mucho de cuando yo compraba discos. Recuerdo que hay bandas como Larva que cada libro cada disco era una experiencia y que de seguro, pues todos los que compramos CDs, cassettes, viniles, teníamos esa experiencia de las ediciones especiales, ¿no? Que a veces venían en una caja plateada o que la caja era de metal o era de madera y no nada más era escuchar la música, o sea, no nada más querías el contenido, sino que lo comprabas en esa edición especial porque querías ver el arte, querías leer las letras, querías ver las tipografías que utilizaban, y era muy bonita esa experiencia de tener un disco, porque ahorita, bueno, ya todo está en Spotify, y yo siento que
Incluso ya Este, nada más se esfuerzan en hacer un hit, ¿no? Las discográficas se esfuerzan en hacer un hit, tocarlo y ya. Y antes un disco era toda una experiencia, ¿no? O sea, un disco uno lo empezaba de principio y era hasta el fin, y era ver el arte de cada uno, si traía contenido extra, y entonces yo me acordé de toda esa experiencia, y entonces me empecé a imaginar cómo sería una experiencia con un libro. Entonces dije, me gustaría que tuviera una caja como de McDonald's, o sea, así. Me gustaría que esa caja tuviera una portada personalizada. Me gustaría que, si ya no voy a trabajar con una editorial grande, entonces que cada libro pueda ser independiente, porque mi idea también es que una vez que se terminen estos tirajes especiales, salgan de forma independiente cada librito individual. Este, y me imaginé los pines, me imaginé los prints, me imaginé los separadores, me imaginé la foto, cómo la quería exactamente. Me imaginé todas las imágenes que quería en el libro, porque las editoriales obviamente tampoco se querían desgastar con imágenes, querían pues principalmente el texto, ¿no? Y yo siento, o sea, no quería caer en un cómic, pero sí quería que las imágenes fueran parte importante de estas historias. Entonces, tal cual me lo imaginé, tal cual, con muchos amigos, muchos artistas y muchos artesanos, se logró hacer lo que yo buscaba, o sea, una cajita, porque de verdad todo se hace a mano, ¿eh? Todo, todo, todo. Y es muy chistoso porque a veces imaginamos cosas, pero es muy difícil que eso que te imaginas se haga realidad. Y cuando lo ves y es real, te quedas a veces como en shock e incapaz de decir, wow, es que esto me lo imaginé y ahora está aquí. sí, yo creo que es 100% un producto artesanal, porque pues, no es una editorial que maquiló todo. eh, las cajitas son hechas a mano y no tengo idea cuánto te puedas tardar en hacer una cajita con los 6 libritos, con todo lo que trae esa cajita. Sí, fue un proceso complicado porque hubo editoriales que sí se ofrecieron a hacer el trabajo. Pero ya el producto final, sin contar ninguna ganancia, era de 420 pesos. El producto final, sin los pines, sin la caja, sin el print, sin la foto, o sea, todo eso iba a ser extra. Entonces, pues a lo mejor iba a terminar costando 550 pesos, y realmente yo pensé, o yo quiero, o mejor dicho, el propósito también de este libro, pues es que le llegue a la mayor cantidad de personas que se pueda. Entonces, eh, empecé a platicar con amigos, con artistas que conozco, y ellos me dijeron, pues yo te tiro paro, vamos haciéndolo. Y realmente sí ha sido un poco complicado porque yo lo quería sacar en julio, y a la mera hora, ya cuando empezamos a trabajar con los artistas y todo, efectivamente es muy tardado hacer todo, porque todo se hace a mano, los pines se hacen a mano, los prints se hacen a mano, los separadores se hacen a mano, todo se hace a mano. Las impresiones se busca que sean de alta calidad. Entonces, al hacer cada una de esas cosas de forma individual y no con una empresa probablemente que esté detrás de todo este producto, pues se pudieron reducir los costos. Obviamente a lo mejor no hay tanta ganancia, pero verdaderamente lo que yo quiero es que la gente lo pueda leer. Entonces, por ejemplo, esta edición ahorita, pues sí cuesta 250 pesos, que lo pudimos, o sea, realmente a comparación de lo que nos cobraba una editorial, porque una editorial nos ofrecía hacer cada librito por 67 pesos cada librito. Entonces, pues realmente era muy caro, o sea, considerar que son 6 libros,
y demás, pues y ellos aparte querían manejar una calidad un poquito más bajita, y nosotros queríamos o bueno, en específico yo quería que el material fuera ecológico, entonces pues sí tuvimos que tomar decisiones, y esas decisiones pues han hecho que sea tardado el proceso, pero también un poquito económico. O sea, sé que 250 pesos a lo mejor no es tan económico, pero ya cuando salgan individualmente cada uno de esos libritos va a costar 35 pesos. Entonces, ya la idea va a ser que si a una persona le llama la atención una de las historias, la pueda adquirir, ¿no? Y si en una semana o 2 semanas ya le llamó la atención otra, la pueda adquirir, porque es lo que busco, ¿no? O sea, realmente que este libro sea accesible para toda la gente. Y digo, pues qué más quisiera yo que fuera más barato para que todos tuvieran la edición de cajita y que fuera más fácil producirlo, pero ha sido todo un puente. Es hermoso, yo soy muy feliz con mis bebés porque cada uno de ellos es único y especial, eh, pero también voy a ser feliz sabiendo que a lo mejor esos libritos independientes le van a llegar a muchas personas que a lo mejor quieren pasar un rato leyendo algo de esto. Sí, eso que tocaste, te lo iba a preguntar. Eh, ¿Es un bebé? ¿Son 6 bebés? ¿Es toda una familia? Pues es chistoso porque yo lo veo como un libro, pero hay gente que lo ve como 6 libros. Yo lo veo como un libro que tiene muchas portadas y muchas portadas variantes, porque incluso hay personas que van a comprar una caja y la van a comprar con la de su amigo y va a decir, oye, es que este libro tiene otra portada. Y esa fue la idea, que incluso los libros, cada uno de esos individualmente tuviera portadas distintas. Y es que yo pensaba en, precisamente, insisto, en esta parte de la experiencia, y yo creo que a veces un librito chiquito te lo puedes llevar a un viaje, ¿no? Vas a irte a tomar un café, te llevas el librito, le dedicas un ratito. Pero creo que a veces cuando tienes libros muy grandes o ciertamente extensos, ya hasta en los cafés te quieren cobrar el tiempo que te la pasas ahí. Entonces, yo pienso en un libro que puedas leer rápidamente, que te deje algo o que genere un diálogo interno con tu familia o con tus amigos, este, y que esa experiencia que tengas la puedas convivir en esta situación cotidiana donde a veces ya el tiempo es poco, ¿no? O sea, realmente muchas de estas historias eran más largas y fue cortarles cosas innecesarias, eh, evitar ciertas situaciones rebuscadas e irnos por algo más tácito, por algo que la gente tenga el shock, más no un impacto, y que sí tenga el disfrute. Y que cuando la gente lo lea diga, oye, está interesante, y le sea fácil pasar al siguiente, ¿no? Porque muchas veces lo que hace que dejen algunas personas los libros, de acuerdo a distintos estudios que he leído, pues es a veces el tiempo, ¿no? O sea, no que la gente no le guste leer, porque leemos un buen en el Face, de seguro. Bueno, ahorita que Claro, está el TikTok, ya a lo mejor la gente prefiere ver más los videos, pero de que leemos, leemos. Y si a lo mejor esto te acerca a otros textos más complejos, pues ya ganamos todos, ¿no? Gano yo claro. porque te gustó y ganan los otros escritores porque a lo mejor ya después buscas algo más complejo que lo que aquí está escrito. Y no tienes idea como escritor hasta dónde llega tu mensaje, ¿eh? Tus libros van a llegar muy, muy lejos, de eso estoy seguro. Muchas gracias. Pero ahora, eh, es un producto artesanal, tiene algo de miedo, pero ya pasando más a la carnita, al detalle. eh, Hay una historia por ahí de un fantasma en el bosque de Tlaxcala. Eh,
esta historia, ahora sí que la obtuviste de primera mano. Cuéntanos un poquito, no de la historia, sino cómo te llegó la historia para que la gente se anime a buscar esa cueva y incluso hasta ir a conocer a don Alberto, ¿no? Claro, pues realmente ahí quien, quien me llevó de sorpresa fue mi esposa. Mi esposa fue la que buscó todos los contactos. Eh, ella sabe que a mí me gusta mucho la parte de la arqueología. A mí me gusta mucho, cada vez que tengo la oportunidad de estudiar parte de nuestras raíces, pues visito sitios arqueológicos, visito museos que precisamente nos narren toda esta historia. Y precisamente llegamos a Tlaxcala, llegamos a un sitio arqueológico muy bonito, ya mi esposa me empezó me dijo, pues esta es una sorpresa, espero que la disfrutes, tenemos distintas paradas, entonces, pues, don Alberto, cuando compren el libro, ahí viene cómo se llama el rancho y ya ustedes van a poder llegar, para que así les cause más interés. Eh, y realmente fue una experiencia bonita porque yo no iba buscando el terror me encontró a mí. Ok. Yo iba por la experiencia de la comida, del pulque. A mí me gusta mucho el pulque. Entonces, nos sentamos en una mesa grande. Don Alberto empezó a sacar distintos sabores de pulque. Me decía, prueba de este, y prueba de este, y prueba de este. Y yo feliz de probar todos los sabores que había. Empieza a sacar alacranes, chapulines y otros insectos. Empieza a sacar infinidad ¿Asados? de comida. ¿Mande, perdón? ¿Los insectos asados? Secos. Yo me imagino que sí ya llevaban un proceso precisamente como de a lo mejor cocción, porque sí ya estaban muy secos, eran salados, ricos. Entonces, pues era muy interesante esta convivencia que había entre los insectos, el pulque, y de repente sacó el pan de pulque. eh, Qué rico. Increíble. Sí, la verdad es que estábamos muy felices, muy tranquilos. Este, y me llamaron mucho la atención que en esos terrenos de ese rancho había unas cuevas. Entonces, pues le empezó a preguntar a don Alberto, no, es que pues esas cuevas, ¿cómo son? Y él me dijo, pues esas cuevas, nosotros no nos acercamos a ellas por respeto. Y pues más me empezó a picar así como, que entonces ustedes no se acercan a esas cuevas y entonces aquí han pasado cosas o demás. Y pues ya me empezó a contar infinidad de historias. La verdad es que era muy interesante porque el olor a tierra mojada, en ese momento empezó a llover muy fuerte, el olor a tierra mojada, el pasto, unas tunas frescas recién cortadas, el pulque, los insectos, el pan. O sea, de verdad fue toda una experiencia que se prueba desde todos los sentidos. Y cuando él me empieza a narrar estas historias, pues sí, digo, wow, o sea, aquí entonces pasan muchas cosas y no dejaba de pensar en las historias que me contaban mis abuelos, por ejemplo, de las bolas de fuego, de los cerros, y pues, Perdón, perdón. mande, Son esas bolas de fuego que van de un árbol a otro. sí, Ay, 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 ay. Los que, entonces, los que en algún momento hemos visto alguna cosa rara como esa, mejor nos callamos. Dijo, no, lo que vi es algo raro. No, olvídalo. y precisamente, pues, don Alberto, pues me decía esa parte de que, pues ellos lo consideran algo normal, ¿no? O sea, que muchas veces nosotros perdemos la percepción de ese tipo de cosas precisamente por la luz y el ruido, ¿no? O sea, yo pienso en la oscuridad y cómo uno empieza a escuchar los sonidos más sutiles. Y pienso en la luz y pienso en todo lo que me rodea y estamos rodeados de infinidad de sonidos. Entonces yo creo que incluso aunque estuvieran pasando este tipo de cosas en la cotidianidad en nuestras casas, difícilmente nos daríamos cuenta, porque siempre tienen luz, porque siempre hay ruido. Pero en el campo
donde difícilmente, donde todavía tienen lámparas que funcionan con aceite, con gasolina, donde todavía no hay buen alumbrado público, donde la gente a las 8 de la noche parece toque de queda y ya no hay nadie en la calle, pues es donde uno se da cuenta que efectivamente a lo mejor ellos todavía tienen esa percepción de esas cosas porque la oscuridad y el silencio viven en esto, ¿no? Entonces, después de eso, pues nos despedimos, don Alberto estaba muy contento, yo estaba muy contento, me quería quedar ahí, pero había una parada más. A mí me gustan mucho también las luciérnagas. Ya habíamos hecho una visita de luciérnagas ay, ahorita se me va el nombre, es de donde son las muñecas Lele, este, ahorita se me va el nombre, honestamente. Ya había alguna vez ido a ver luciérnagas, pero realmente habíamos visto muy pocas. Entonces, la idea de ir a Tlaxcala, pues era ver luciérnagas, sobre todo porque pues ahí hay bastante más. Fuimos a un bosque un bosque privado, no es un bosque público. Consiguieron los permisos, todo, se habló con los dueños, nos permitieron entrar al bosque y en el bosque caminamos varios kilómetros hacia adentro. También no podíamos llevar luces, no podíamos llevar nada extra, totalmente en la oscuridad. Por eso insisto que yo no voy buscando la oscuridad ni el miedo, ellos me encuentran a mí. Fue bonito la experiencia porque caminar en el bosque entre la lluvia, escuchando la lluvia caer es algo muy bonito. Y cuando íbamos caminando, nos dijeron, miren, si quieren tomar fotos, no van a salir muy bien, pero lo pueden intentar, pero no deben de usar flash. Entonces, pues yo iba bastante contento tomando fotos, mi suegro y yo nos adelantamos y pues ya yo me quedé unos minutos tomando fotos, y realmente dije, bueno, espero que alguna foto salga bien donde se vean las luciérnagas, ¿no? Si quieren toda la historia completa, pues la van a tener que leer en el libro, porque si ahorita no está bien detallada, porque si se las detallo bien, pues van a decir, entonces, ¿qué de nuevo voy a encontrar ahí? Y cuando empiezo a ver las fotos, empiezo a ver una foto que está bastante rara, una foto que de repente me hacía pensar en caricaturas, de repente me hacía pensar en Carlos Trejo, de repente me hacía pensar en los cazafantasmas. Y parece irreal, ¿no? O sea, yo creo que si yo hubiera visto esa fotografía en Facebook, en Instagram, en una revista, diría, esa foto está truqueada. Pero al ser yo el que la tomó, sí me sorprendí mucho porque las fotos que tomé antes y las fotos que tomé después, no se alcanza a ver esa forma, únicamente se ve en esa fotografía. Y es algo muy alto, bueno, relativamente alto, no tanto. Es muy interesante. Si quieren ver la fotografía, tienen dos opciones: comprar el libro o buscarla en mi perfil, pero quién sabe si la encuentro, porque sí, la subí y varios empezaron a subir sus hipótesis y a decirme esa foto es falsa y así, pero realmente yo lo que les puedo decir es que sí la tomé, no le hice ninguna modificación. Si alguien quiere ver la foto original, se las mando de raíz desde mi teléfono para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. No, que se compre el libro mejor, ¿no? Porque la foto, sí me interesa ver la foto, pero la foto la voy a hacer a un lado y me voy a clavar en los libros. Claro. Eso es parte interesante, ¿no? O sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algo sobrenatural, pero muchas veces lo ocultamos porque pensamos que nos van a tirar de a locos, porque pensamos que la gente va a decir, ¿cómo crees que van a suceder esas cosas cuando vivimos en un mundo racional, científico, y donde Federico Nietzsche dice, Dios ha muerto, ¿no? ¿Y cómo vas a creer que una bola de fuego puede brincar de un árbol a otro?
Claro, o sea, la gente dice, es que eso no pasa, ¿no? O sea, te lo imaginaste, era un sueño lúcido, y pues no, o sea, yo, Bueno, yo, cuando muchos nos imaginamos lo mismo es que algo hay de realidad, ¿no? claro, yo siento que parte de mi inquietud al hacer este libro era validar esas historias. O sea, yo creo que mucha de nuestra tradición oral se pierde porque la invalidamos. La invalidamos de forma consciente al decir que es imposible que suceda eso, ¿no? Y sí podemos tener un Lovecraft y ponerlo en un altar porque él tal cual habla de ficción, pero no podemos nosotros validar a nuestros semejantes que viven historias extraordinarias, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que realmente yo lo que quería era eso, o sea, que la gente cuando lo lea, valide también sus propias historias, porque tal vez no son historias impresionantes ni que tengan 1000 giros, porque yo no quería hacer eso. O sea, yo creo que ya hay muchos autores que han hecho eso. Yo lo que quería era validar estas historias que han definido mi vida o que me han ayudado a decir, no estoy loco cuando veo ciertas cosas. O si estamos locos, pero es una locura tan cuerda. Muy cierto, muy, muy, muy cierto. Bueno, a mí se me ocurre, como dices, que son tanto para adultos como para niños. A mí sí se me ocurre que los adultos se las puedan leer a los niños. Es muy, es una costumbre que hemos perdido, el cuento antes de dormir. Claro, Y, y sería padrísimo que la gente pueda utilizar estos cuentos porque no son tan largos y creo que sería ideal como para que el adulto le cuente al niño el cuento antes de dormir. eso sí sería muy bonito. Yo creo que en un sueño bonito, o sea, ha de ser muy bonito precisamente que sea una situación de compartencia, ¿no? Este libro, que no sea un libro que a lo mejor uno lo vea de forma individual. Ayer que tuvimos la presentación en la Ciudad de México, fue muy curioso que la mayoría de las personas después de que compraban el libro me empezaban a contar sus historias. Ok. Entonces, eso me gustó mucho porque la gente empezó a hojear los libros y dice, ¿qué crees que yo también tengo una historia así? A mí también me pasó algo similar. ¿O qué crees que a mi abuelo le pasó así? Entonces, me senté, bueno, fue ya al final ya quedábamos mi esposa, este, mi mamá, su pareja, mi abuelita, estábamos reunidos y dicen, es que esta historia que tú narras de Semana Santa, ¿qué crees que Netflix hay un documental que narra eso? ¿Y qué crees que? Y me empieza a decir la pareja de mamá, oye, es que a mi papá le pasó lo mismo que lo que narras en ese libro. Y entonces es bonito que la gente empieza a validar o empieza a recordar esas historias que ya estaban en su familia, pero que no están escritas en ningún lado. Y yo creo que a lo mejor eso puede ser una nueva revolución para la lectura, ¿no? Y para la escritura, porque yo creo que va a llegar el punto en el que la inteligencia artificial o eh, todos estos escritores digitales o fantasmas, pues nos van a ir superando. Pero algo que nunca van a poder superar o que nunca van a poder igualar es la experiencia. Que tú lo cuentes como tú lo sentiste, o sea, una emoción, yo creo que es difícilmente transmitible por una inteligencia artificial. Entonces yo creo que de momento es una de las ventajas que yo le veo a estas historias, a este compendio, a esta cajita, que es un acercamiento para que las personas recuerden y disfruten, ¿no? Porque hicimos la mesa redonda y ya cada quien estaba contando sus historias y dije,
se logró ese propósito que tenía, se logró. Y si más personas hacen lo mismo, pues qué bonito, mejor, ¿no? Bueno, pero además, si alguien no ha tenido ninguna experiencia como esa, que viaje a nuestro México, sí a los pueblos mágicos, pero también a los pueblos que hay alrededor de los pueblos mágicos, Claro, porque a lo mejor el pueblo mágico ya tiene demasiada luz y no les permite ver la verdadera magia que está alrededor. muy cierto. Entonces, bueno, la primera invitación es que compren tu libro. Ahorita nos platicas dónde lo Claro, podemos claro. conseguir. Eh, la segunda invitación, que lo lean a los niños. Supongo que tú se los vas a leer a tus alumnos. Sí, probablemente ya que regresemos, ya mañana precisamente empezamos, bueno, no mañana porque es miércoles. No, ya esta semana se inician clases, entonces yo creo que en noviembre de seguro se los voy a leer. Y ahí seguramente muchos niños van a ir con sus papás o sus abuelas a preguntar, ¿y tú qué historia has vivido, no? Claro, eso es lo que realmente espero, o sea, que la gente esté tomándose un cafecito o un atolito y O un pulque. este es el pulque también, y sea este librito o un mezcal o un tequila o un jugo de uvas si son niños, porque estas bebidas que acabamos de mencionar son para adultos, este, y que lo puedan disfrutar, ¿no? O sea, creo que eso es lo más bonito. Y esta parte de las historias de nuestro país, realmente hay una historia que probablemente nunca voy a poder escribir porque no tengo los datos correctos. Alguna vez conocí a una madre de familia que era de Oaxaca y ella nos contaba que hay una localidad en Oaxaca donde hay una campana muy grande y que esa campana muy grande la hicieron para llamar a los gigantes que vivían en los cerros y que los cerros bajaban y ayudaban a la gente, les ayudaban a construir y cuando se inundaba el pueblo ellos les ayudaban a dirigir el agua hacia ciertas partes y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Pero en ese momento tuve muchas cosas que hacer y demás, se me olvidó, ya después ya no contacté a la madre de familia y yo creo que lamentablemente a veces cuando no está escrito algo, pues se empiezan a perder todas estas historias, ¿no? Digo, si alguien del público ha escuchado sobre esta historia y tiene forma de ayudarme a encontrar más referencias, porque yo he buscado en muchas partes y no he encontrado ni una sola referencia a esta historia, a esta leyenda, o bueno, para ellos no es una leyenda porque ellos afirman que estos gigantes son Es reales. real. Entonces, bueno, si alguien tiene referencia a eso, pues me gustaría saberlo, ¿no? Porque pues es de repente cuando empiezas a descubrir ese México mágico. Sí, caray, es un México el que vivimos en la ciudad y un México muy diferente el que se vive en el campo. Rubén, Total. se nos está yendo el tiempo tristemente, pero antes que se nos pase, ¿dónde conseguimos esa cajita soñadora, vamos a decirle, Ah, me gusta la idea. Pues realmente ahorita en la Ciudad de México, pues ya tuve la presentación, entonces me es un poco complicado ir a la Ciudad de México a entregarla, pero si se da la oportunidad, pues ahí me siguen en mis redes sociales, estoy como Rubén Eversor, tal cual, Eversor con V. No es que no quiero utilizar mi apellido, pero alguna vez ya me hackearon y de ahí pudieron sacar mucha información, entonces por eso no utilizo mi apellido en mi red social. Estoy en Facebook, ahí me pueden contactar. Lo pueden comprar por Mercado Libre. En Mercado Libre está, le ponen Más allá de la oscuridad y lo encuentran. Viene como revista, no viene como libro. No viene apartado de libro porque no cumplía con las especificaciones de Mercado Libre, pero viene el apartado de revistas. Entonces lo pueden comprar ahí. Sí está un poco más caro por Mercado Libre, cuesta 300 pesos más envío. Si lo compran directamente conmigo cuesta 250.
El problema es las entregas. Yo ahorita solo estoy entregando en Ecatepec y Coacalco, entonces si quieren que se los entregue directamente de Ecatepec o Coacalco, si lo quieren por Mercado Libre, en una semana se va a empezar a vender en la librería Periferia de Ecatepec. Y de momento, pues no hay librerías en la Ciudad de México que estén de momento interesadas, pero ya se está gestionando. Entonces yo espero que en unas semanas probablemente alguna librería ya diga, sí, nosotros queremos ser y ya. Es un poco complicado este tema porque hay librerías que quieren únicamente a las editoriales, ¿no? Y nosotros Sí. que somos algo más pequeño, más independiente, pues es más complicado. Entonces, insisto, me pueden contactar vía Facebook, Rubén Eversor, y nos ponemos de acuerdo para entrega en Ecatepec o Coacalco, o Mercado Libre, o en mi presentación que voy a tener en Coacalco, el día sábado 31 de agosto voy a tener una presentación en Yelop, en Plaza Coacalco, frente a Cinedot. Ahí lo pueden adquirir, les va a salir en 250 directamente, van a poder convivir con otras personas, van a poder hacer preguntas, van a poder hacer y decir lo que quieran. Y pues básicamente esas son ahorita las formas. Estamos planeando una presentación para Texcoco, una para Ecatepec, precisamente en Periferia. Entonces, una vez que ya se presenta en Periferia, ya se estará vendiendo también ahí. Entonces, si quieren seguirme, pues es más fácil que nos podamos poner de acuerdo para la entrega del libro. Excelente. Rubén, muchísimo éxito con este proyecto. Muchas gracias. Ojalá y logres sembrar en todos los mexicanos o en todos los niños que lean esto esa curiosidad por ir a buscar las leyendas. Muchas Porque estas gracias. leyendas, pues en buena medida, forjaron nuestro país. Claro, sí, yo espero que este libro, o sea, muchas veces pensamos en terror, horror y pensamos en sangre, en tripas, en Jason, en Masacre en Texas, que no me desagradan, pero no es el propósito. Este libro está más pensado como para un terror bonito. No sé si eso exista, pero para mí eso es lo que pretendo. Entonces, para cualquier persona que lo lea, yo espero que pueda disfrutar de la misma manera que yo este terror bonito. Muchísimas gracias, Rubén. De verdad, un honor haberte tenido en el programa. Muchísimas También gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y sigan disfrutando de toda la lectura que hay en nuestro país. Es increíble. Gracias. Y mañana, 29 de agosto, la escritora Rocío de Prado lanzará su libro El bosque de los sigmas. Aunque esto será en España, ya podremos adquirir este libro en línea. Y este sábado 31 de agosto a la 1:30 de la tarde, la escritora Carla Cano presentará su libro para niños El feroz mazapán. Esto será en el Centro Cultural La Titería de Marionetas de la Esquina. Está ubicado en la calle Vicente Guerrero, número 7, en la colonia del Carmen, en Coyoacán. También habrá talleres infantiles. Gracias, amigos, por escucharnos. Los esperamos la próxima semana. No se desconecten. A continuación, una emisión más de La Locura Night Show con la Lux. Y para cerrar el programa, dejaremos canciones en la voz del rey del pop, Michael Jackson, gran bailarín. Tuvo muchísimos éxitos en los 80, pero hay en especial una canción que me hace llorar. Y si ven el video, seguro que también les arrancará más de una lágrima. La canción de la tierra. Espero la disfruten y recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que descubra los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? We've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.